Buenas tardes, queridos aprendices. Esta es ya la última parte de los tutoriales para aplicar color en las ilustraciones. En este tutorial les voy a explicar cómo aplicar las sombras y las luces. Bueno, aquí lo importante es tener siempre presente la utilización de las capas. ¿Esto para qué? Para poder yo así tener mejor organizado. Entonces, vamos a hacer ahora el ejercicio de sombras y para esto vamos a agregar una capa, ¿sí? A la que le vamos a poner sombras y otra capa a la que le vamos a poner como luces. Y procedemos a trabajar. Entonces aquí el paso a paso es muy parecido a lo que hicimos con los materiales y con el color. Entonces seleccionamos varita mágica. Vamos a seleccionar las piezas a las que les vamos a aplicar sombra. Vamos a comenzar aquí con este lateral. Vamos a ir a sombras. Y si se acuerdan cuando vimos color o si han visto de teoría del color, uno para oscurecer los colores es preferiblemente no utilizar el color negro, sino un color oscuro. Entonces en este caso sería pues un rosado oscuro, un morado oscuro. Entonces seleccionamos el color. Pueden darle doble clic aquí, tal vez para oscurecerlo un poco más. Oscurecemos el color y vamos a nuestra herramienta pluma. Con la herramienta brocha o pincel, diré pluma no pincel, vamos a seleccionar un pincel difuminado y vamos a aumentarle el tamaño. Más o menos como lo vemos aquí. Y estando en la capa sombras, vamos a aplicar al borde la sombra al producto. Aquí le estamos aplicando al lateral. ¿Qué deberíamos tener en cuenta también? Vamos a aplicar siempre las sombras hacia un lado y las luces hacia el otro. Entonces ahora primero apliqué la sombra, ahora vamos a aplicar las luces. Vamos a aplicar aquí las luces, entonces sería un color claro, un rosa claro o morado muy claro. Y lo aplicamos al contrario, en la capa luces, pero al contrario de las sombras. Bueno, deseleccionamos y ahora le aplicamos a otra parte del zapato. En este caso sería, vamos a aplicarle aquí en la parte de cuero que se ve como verde. Entonces otra vez seleccionamos, estando parados en la capa zapato 1, las piezas a las que vamos a aplicarle sombra de cuero. Aquí el cuero verde. Entonces voy a hacer primero la cordonera y la parte de atrás. Entonces vamos a sombras, seleccionamos un color verde oscuro, seleccionamos de nuevo un pincel, nos paramos sobre las capas sombras y vamos a aplicar con el pincel lo que vendría siendo la sombra. ¿Por qué lo aplico, digamos, en esta parte? Aquí abajo o aquí hice en la parte morada. Porque hay que tener en cuenta el cambio de material del producto, o sea, si fuera un objeto real, si ustedes se fijan, los zapatos alcanzan a tener una parte más oscura, una luz en esta parte. Entonces aquí ya le aplica la parte de la cordonera, ahora voy a aplicar las luces. Sería un verde más clarito, mucho más clarito. Un poco muy brillante. Voy a repetirlo.
Tal vez poner un poquito más pequeño el pincel. Y aquí en la parte de sombras poner aquí por debajo los cordones. Faltó, entonces más pequeño el pincel, ¿sí? Sí, la idea con este tipo de acabados es darle mayor realismo al producto. Deseleccionamos. Ahora me falta la punta. ¿Sí? Entonces aquí en sombras le aplicaría aquí, ustedes aquí como vemos en la construcción, la cordonera se para sobre la puntera, entonces aquí se alcanzaría una ligera sombra. Aquí tener en cuenta la parte de suela cuero. Y ahora nos vamos a las luces. Lo mismo, color verde claro. Y me quedaría faltando la sombra de la suela. Voy a seleccionar de nuevo sobre el zapato el vector de la suela. Me voy a sombras, seleccionaría un amarillo oscuro, ¿sí? Como un color café. Vuelvo con mi pincel, tal vez le quito un poquito de tamaño. Hacemos el borde muy ligero, ojalá que no se note mucho. Lo repetimos. Aquí en la parte de atrás, un poco sobre el piso. Y deseleccionamos. Bueno, entonces como tenemos las sombras, las tenemos tal vez muy opacas. Entonces nosotros podemos bajarle un poco de esa opacidad de dos formas. Eso se aplica tanto a luces como a sombras. Entonces seleccionamos un filtro en la herramienta filtro, distorsionar. Desenfocar. Van a escoger desenfoque gaussiano. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Esto lo vamos a hacer de últimas después de haber hecho todas las sombras y todas las luces. Es para que nos quede de forma más pareja. ¿Qué hace este filtro? Este filtro lo que hace es difuminar un poco esa sombra. Cuando ya están, les parece que está bien, le dan OK. Y le podemos aplicar lo mismo a las luces. Seleccionamos filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano. Y ya se ve un poco más difuminado. Si creen que todavía se ve muy oscuro, aquí en la ventana de las capas tenemos aquí algo que dice opacidad. Van a seleccionar ese manejador y lo que hace es quitarle, desaturar el color. Tal vez con eso le podemos dar un poco más de realismo. Entonces con esto ya vemos el zapato un poco más parecido
a una ilustración con materiales, sombras, y nos quedaría faltando la sombra exterior. Para yo hacer la sombra exterior vamos a utilizar una herramienta que se llama aquí elipse, que es donde están las herramientas de vectorizar para Photoshop. Aquí donde está el cuadrito, así aparece, vamos a seleccionar el elipse. Recuerden que las sombras como tal no son negro negro, vamos a hacerla entonces de un gris más claro. Y para calzado vienen siendo de punta, de talón a punta. Vamos a hacer un óvalo de talón a punta. Como ven, ya tenemos aquí nuestro óvalo, pero lo tenemos sobre el zapato y necesitamos ponerlo debajo del zapato. Para esto vamos a mover esa elipse debajo de todas nuestras ilustraciones. Esto, debajo de nuestra ilustración. Así la vemos. ¿Y qué tenemos que hacer? Primero tenemos que darle forma. Entonces, como vemos, la elipse, así como está, no la podemos transformar. Entonces, rasterizamos, control del mouse derecho. Y buscamos rasterizar, rasterizamos para que se vuelva una imagen. Y ahora vamos a modificarla con el comando control T. Entonces, acuérdense que si oprimen control, pueden cambiar la perspectiva de esa sombra un poco. Si oprimen shift la pueden reducir o aumentar de forma proporcional. Pero aquí lo que necesitamos es darle un poco más forma de zapato y levantar la punta como vemos aquí. Entonces vamos a leer aquí donde tenemos el modificador de la herramienta. Aquí en este modificador que ya utilizamos para modificar materiales, le damos de nuevo clic y nos va a salir la malla y vamos a empezar a darle forma de zapato. Muy arriba. Cuando ya les parezca que está bien, le dan enter. Y ahora lo vamos a difuminar porque está muy se ve muy definida la sombra, y una sombra en la vida real no es tan difuminada. Entonces, para este caso volvemos a aplicar el filtro distorsión gaussiana. Está muy alta, un poco tan exagerada. Así. Y tenemos nuestra sombra. Si les parece que está muy oscura, pues le quitamos opacidad. Listo. Ya con esto tenemos la última parte que ponerle sombras. Como vemos aquí, pues mi dibujo queda un poco manchado. Entonces tengo el zapato, selecciono la parte externa y le voy a dar suprimir sobre luces y suprimir sobre sombras. Ya se ve un poco mejor. Ya más limpio nuestro producto. Dos cosas antes de guardar. Una es, digamos aquí como lo tengo preparado, yo puedo en Photoshop agrupar mis propuestas. ¿Y eso cómo lo hago? Nosotros tenemos capas y carpetas. Yo puedo guardar mis propuestas en diferentes carpetas poniéndole nombres como propuesta 1, propuesta 2, para así poder organizar mejor el trabajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para esto? Tenemos capas y al lado carpetas y nos sale esta carpeta que dice grupo 1. Se nos sirve para agrupar digamos la propuesta.
Entonces aquí en grupo 1 le voy a poner sombras, mejor efectos. Y lo voy a poner arriba, donde voy a coger tanto luces como sombras y los voy a guardar en efectos. ¿Esto para qué me sirve? Para desaparecer o aparecer la capa, ¿sí? Las propuestas para que se vean diferentes. Poder, digamos aquí en este caso, decir que es una propuesta de color plano, o aquí poner que tiene su capa con materiales. Aquí la sugerencia es dejar el vector por fuera y la sombra de aquí abajo también por fuera, pero de últimas. Podemos dejar con fondo blanco si quieren. Entonces lo podemos guardar de dos formas. Una es guardar, vamos a guardar primero antes de que si se llegue a perder, se demora un poco. Entonces, vamos a guardar como. Recuerden que podemos guardarlo de dos formas. Lo podemos guardar como un formato JPG, ¿sí? El que esté solito JPG, y ponerle zapatilla propuesta 1, ¿sí? Lo guarden en la carpeta donde lo encuentren, le dan guardar, calidad alta, me parece bien, para poder así incrustarlo dentro del catálogo que van a hacer. Si yo miro en mi carpeta, donde lo guardé, puedo encontrar la propuesta. O lo puedo guardar como como lo puedo guardar como PNG. Sí, buscan formato PNG. Le dan OK. ¿Y esto para qué le sirve? Para que quede sin fondo y poderlo así incrustar dentro de su catálogo. Entonces ya abrimos aquí un ejemplo. Digamos, una presentación o el catálogo que van a hacer. Entonces, si yo tuviera una hoja con fondo, lo tengo de fondo gris claro y quiero insertar
una imagen sin fondo. Este es un editor que se llama Canva, que es digital, online, donde pueden hacer ustedes sus presentaciones. Lo voy a hacer acá para que vean el ejemplo más rápido. Un poco. Y como ven, sale sin fondo, a comparación de si yo pusiera mi otra imagen, la que era JPG, y quisiera abrir y la quisiera incrustar, la diferencia si hacemos esto. Como pueden ver, tengo mi zapatilla con y sin fondo. Bueno, está aquí. Es el tutorial, espero que les sirva, chicos, y que puedan así con eso terminar su trabajo de este trimestre. Gracias.